Buenas tardes, estimados tutorados, alumnos del quinto B de Gericultura Vespertino. Esta es una grabación para aquellos que no pudieron entrar a la clase y tengan la información de lo que se trató en la misma. En esta sesión trabajaremos metodología de la investigación. Vamos a profundizar específicamente en la metodología que sigue a las ciencias sociales, que es donde está nuestra asignatura. Como ustedes vieron en la lectura, existen diferentes ramas de la ciencia. Las ciencias exactas o formales, que son la lógica y la matemática. Las ciencias naturales, donde encontramos asignaturas como biología, física, geología, que es el estudio del planeta Tierra, astronomía, química, etc. Y finalmente nosotros, las ciencias sociales, donde hay disciplinas como economía, sociología, política, derecho, historia, antropología, etc. Pero todas las ciencias tienen algo en común, eso es el método científico. El método científico es lo que utilizan para investigar y que esas investigaciones o lo que sustenta la asignatura pues sea válido. Vemos que este método pues se basa en la observación. Yo observo el entorno, me hago preguntas sobre el entorno, sobre lo que me rodea. Hago una hipótesis, que es una explicación a aquello que me rodea. Hago una experimentación para comprobar mi hipótesis. Analizo los resultados de esa experimentación y llego a conclusiones. Es decir, ahí en las conclusiones compruebo si mi hipótesis era verdadera o era falsa. A lo mejor yo estaba en un error. De cualquier manera, aunque la hipótesis se compruebe o no, siempre se llega a un descubrimiento con este método. La metodología de la investigación es los pasos a seguir para llevar a cabo una investigación con el método científico. Los pasos a seguir en síntesis son estos 5. Primero, me planteo el problema. Después, hago un marco teórico. Después, describo la metodología que voy a seguir. Luego, señalo los resultados a los que llegué. Y por último, las conclusiones. En el planteamiento del problema, redacto una introducción de mi investigación, de qué se va a tratar el tema, también por qué lo estoy investigando, una pequeña introducción. Describo el propósito del estudio, es decir, ¿para qué estoy investigando eso? Defino igual los objetivos, ¿qué es lo que quiero alcanzar con mi investigación? Y hay generalmente un objetivo general y varios objetivos específicos. También está la justificación. Aquí es donde digo por qué es importante hacer mi investigación, por qué es importante investigar sobre el tema del cual lo voy a hacer. La delimitación del estudio, es decir, en dónde lo estoy haciendo, ya que no todo lo que yo investigué aquí va a ser igual de válido en otro lugar, sobre todo en México. Digamos que aquí en México, en Yucatán, podemos hacer ejercicio hasta las 11 de la noche. Pero eso no va a ser válido en Guerrero. ¿Por qué? Porque en Guerrero hay inseguridad y una persona no puede estar tranquila o no puede estar segura hasta las 11 de la noche. A eso se refiere la delimitación del estudio, a decir que esa investigación y los resultados son válidos únicamente para el lugar donde se hizo el estudio. En este caso puede ser Mérida, Yucatán, puede ser
en tal colonia de Mérida, Yucatán, o puede ser en una región, por ejemplo, en el sur de la ciudad de Mérida, Yucatán, o en una institución, en el CETI 112. El marco teórico es hacer una revisión de la literatura, es escribir en este apartado qué dice la literatura sobre el tema hasta el momento. O sea, qué otras investigaciones sobre el tema hay y qué dicen esas investigaciones. Y este apartado generalmente se divide en subtemas. Si yo estoy investigando, por ejemplo, la calidad de vida del adulto mayor, tengo que empezar a lo mejor de lo general a lo particular. La calidad de vida del adulto mayor en Europa. La calidad del adulto mayor en América. La calidad de vida del adulto mayor en América del Norte. La calidad de vida del adulto mayor en México. Para llegar a la calidad del adulto mayor en Yucatán y quizá la calidad de vida del adulto mayor en Mérida, Yucatán, o incluso en el sur de Mérida, Yucatán. Son solo algunos ejemplos de subtemas. En el apartado de metodología se describe el diseño de la investigación, es decir, si va de lo general a lo particular, se le llama que es deductivo. Si va al revés, de algo particular a algo general, se llama inductivo. Si el estudio se va a fijar en la cualidad, en cosas cualitativas, entonces es un diseño cualitativo. Y si se va a referir a aspectos cuantitativos, es cuando se enfoca a las cantidades. Por ejemplo, si yo hago un estudio de vida, si yo investigo a un señor llamado Juan Pérez, que vive en el sur de Mérida, y me fijo cómo es su calidad de vida, estoy partiendo de un individuo. Que ese individuo me puede dar una idea de cómo es la calidad de vida del adulto mayor en todo el sur del estado de Mérida, Yucatán. Entonces eso es inductivo. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de un señor que me puede dar la idea de cómo viven las personas adultas mayores en toda esa zona. En cambio, si hago una encuesta y encuesto a 100 adultos mayores, pues entonces ya estoy yendo de algo general a algo particular. Ahora, si en la encuesta yo me enfoco en cuántos de esas 100 personas respondieron que tienen una buena calidad de vida, eso es un estudio cuantitativo, porque me estoy fijando en cuántas personas están respondiendo algo. En el primer ejemplo, si yo me pongo a investigar a ese señor, a Juan Pérez, y me fijo en cómo es su semblante, en qué actividades realiza, cómo es su estado de ánimo cuando realiza ciertas actividades, cómo lo trata su familia, ya me estoy fijando en las cualidades que él tiene. Eso será un estudio cualitativo. También un estudio puede ser documental. Si no voy a ir al campo y solamente voy a investigar en libros, revistas, artículos, en información escrita. Es de campo cuando salgo a entrevistar a gente, a observar, cuando salgo al lugar donde están las personas a las que voy a investigar. Es experimental cuando realizo un experimento, es decir, cuando la investigación la llevo en un lugar controlado. Puede ser un asilo,
puede ser un aula, puede ser un laboratorio, etc. Y en cuanto a la profundidad, puede ser descriptiva, solamente describo el fenómeno. Puede ser exploratoria, exploro cómo está el fenómeno en ese entorno. Puede ser explicativa cuando doy razones, cuando digo por qué está pasando el fenómeno. En este apartado también se define la población y la muestra. Supongamos que en el sur de Mérida hay 500 adultos mayores. Esa es mi población. Pero yo solamente voy a entrevistar a 50 de esos adultos mayores. Entonces esos 50 van a ser mi muestra. Para entrevistarlos, para hacerles una encuesta, para hacer un examen, pues necesito el instrumento de recolección de datos, que es justamente las preguntas que le voy a hacer, el examen en sí mismo, la encuesta, una guía de observación, un diario de campo, etc. Y aquí también menciono cómo voy a analizar los datos, qué metodología seguir para analizar los datos. Si es una investigación cuantitativa, puede ser con un procesador de datos como Excel, o hay otros más sofisticados como el SPSS que ya utilizan los investigadores profesionales. Y si es una investigación cualitativa, puede ser, por ejemplo, si yo le puse a hacer un dibujo al adulto mayor, eso ya lo interpretan libros que se refieren a psicología del dibujo. Y hay ciertos métodos que nos sirven para psicoanalizar al adulto mayor a través de lo que dibuja. Y son métodos comprobados. En la parte de resultados, pues ya es cuando ya fui al campo, ya recolecté los datos, ya hice las encuestas, ya hice los exámenes, lo que yo haya hecho para recolectar los datos. Y en esta parte es cuando ya presento los resultados. Si yo en la pregunta 1 le puse al adulto mayor cuánto dinero recibe él mensualmente, voy a poner, bueno, el 33% menciona que recibe 2,000 pesos mensuales, mientras que el 10% recibe 5,000 pesos mensuales. Y así, con cada porcentaje y cada pregunta que yo hice con sus resultados. Finalmente, en las conclusiones, ahí es donde pongo cuál es el aprendizaje o qué es lo que yo descubro con la investigación que hice. Por ejemplo, pues a partir de esta investigación se concluye que el sur de Mérida, la calidad de vida del adulto mayor es precaria debido a que no cuentan con salud, lo que haya salido en los resultados, ¿no? O con una economía suficiente, etc. Y aquí, si hay una hipótesis, que la hipótesis se pone en el planteamiento del problema, si la hay, es aquí en las conclusiones donde se dice si se aceptó, si se comprobó la hipótesis o si no se cumplió la hipótesis. Y eso es todo, chicos.